Girardot, Cundinamarca, vive César Augusto. Es pensionado, una persona de la tercera edad. Para todos era el vecino ejemplar. Aún así, pasó 20 meses en la cárcel por un crimen que asegura no cometió. El mundo le viene uno encima, todo. Porque ya llega uno, lo miran, es como una... Porque ya en la cárcel le dicen, lo llaman a uno, es el biólogo. ¿Cómo termina un inocente 20 meses en prisión? ¿Y si esto no es una excepción, sino es más frecuente de lo que creemos? Fuimos hasta este municipio para entenderlo. Todo comenzó con una relación cotidiana. Pues sí, hubo un cierto romance ahí entre yo y ella. Tuvo una duración más o menos de unos 5 o 6 años. Pero esa relación terminó y según Augusto, ahí empezó su infierno. La madre de esta expareja tenía una niña de 7 años que lo señaló. Que yo había abusado de esa niña detrás de un mueble, que ahí había quedado el charco de sangre y que la niña había quitado los cucos y los había botado. Un señalamiento grave que podría ser suficiente para llevarlo a la cárcel. Violación, con penetración, manoseo en la boca, en el ano, por todas partes. Que eso ha sido un año atrás y que desde ese año para atrás hasta la época que me pusieron el denuncio, yo había seguido con esa niña. Una tarde de julio de 2021, Augusto estaba en el puesto de ventas de su esposa. Nada parecía fuera de lo normal. Llegaron los carros ahí, se bajaron los del CTI y un policía y me pidieron la cédula y me leyeron los derechos. Los derechos. Me imagino yo que había gente, pues vecinos, ¿eso cómo lo hizo sentir? Pues la vergüenza, la vergüenza, porque claro, todo el mundo, pues, fue una sorpresa para todo el mundo a esa hora. No se había probado su culpabilidad, pero ya comenzaba su condena. Yo estuve detenido 19 meses, casi 20 meses. Lo cogían a uno de coche, por decir. Se le acercaba la rosca esa de... Necesitamos trabarnos. No, yo no tengo plata para comprar eso. Problema suyo. Meses pasaron sin avances con su defensor público. Por eso decidió contratar a un abogado. Estaba recluido en una cárcel de Girardot y la familia desesperada. El experto penalista Wilson Pulido, analista de casos de connotación nacional, empieza a evidenciar grietas en la declaración de la acusadora. Lo curioso en este caso, y era lo inverosímil de la historia, porque decía que lo habían hecho con la abuelita en la misma habitación y unos familiares. Don Augusto, ¿usted estuvo en algún momento a solas con esta menor de 7 años? No ha pasado nada porque yo nunca había tocado a esa niña. Mientras la acusación avanzaba y Augusto seguía en la cárcel, había algo que nadie había mirado con detenimiento. Dice, a mí me retiran la próstata y cuando me la retiran me informan que probablemente yo no voy a poder tener actividad sexual. En el momento que ella me pone en ese denuncio, yo tenía 3 meses de que me habían operado de la próstata y de repeso me sacaron un testículo. Y él hace la evaluación y nos confirma el diagnóstico. Este ciudadano no puede tener una erección, luego no puede sostener una relación sexual. Si le entiendo bien, Augusto, era biológicamente imposible que usted tuviera una erección. Ya no fue un solo urologo, no fueron 3. Todos 3 dijeron lo mismo, que era imposible. ¿Recuperó su libertad? Sí, un juez lo absolvió, pero nadie le devuelve el tiempo vivido, ni los meses en los que fue señalado, juzgado y humillado sin haber cometido un delito. Lo más difícil de esos 18 meses fue cuando al perderse la libertad queda uno en cero. Tiene que pagar para poder dormir en el piso.
tenido varios casos, por ejemplo, de personas que han tenido trastornos de estrés postraumático, porque no solamente es afrontarse a un proceso legal, a la justicia, frente a situaciones que presuntamente no cometió, sino que también es afrontar una situación en un contexto carcelario. Expertos advierten, las denuncias falsas existen. Medirlas es difícil, no todas terminan en condena para quien denunció. Existen muchísimas falencias en informes de instituciones públicas que no cumplen con una rigurosidad metodológica. Los sesgos pueden incidir negativamente sobre falsos diagnósticos de presuntas víctimas. ¿Es común en Colombia? Sí. En todos los casos registrados para este informe, el patrón se repite. Meses sin avances, presión para declararse culpables y una decisión inevitable. Pagar una defensa privada, millonaria, para no terminar en la cárcel. En una palabra, si no tiene plata para el abogado, está muerto. Un exmilitar con una carrera impecable y llena de condecoraciones. Durante casi una década convivió con su expareja en una relación aparentemente normal. Duramos compartiendo 9 años. En el tiempo que empezamos la relación era muy armónica. Pero esa relación, como tantas, comenzó a fracturarse. Se fue deteriorando muchísimo. La verdad empezamos a tener problemas o discusiones. Pues ya veníamos hablando de que lo mejor era pues que nos separáramos. Era algo que ya se había conversado. Sí, eso ya veníamos conversándolo hacía algo más de un año. Lo habían hablado, pero al regresar de un viaje, Luis confirmó que su pareja ya había tomado la decisión. Yo encuentro a mi expareja subiendo unos artículos a un taxi en compañía del vigilante. Cuando yo le pregunto, me dice que no, que ella se va a ir. Hasta ahí ya pierdo la comunicación con ella. Días después, su celular sonó y al otro lado, una voz le anunciaba a Luis sobre una denuncia en su contra. Usted tiene un proceso acá por una supuesta agresión y ahí inicia todo el proceso y el calvario con ese caso. Según la denuncia, la última noche que convivieron, Luis habría golpeado a su expareja durante horas, hasta casi hacerle perder el sentido. Un relato donde ella narra de que yo desde muy temprano de la tarde-noche le propiné golpes, trompadas, le di con un bate hasta la 1 de la mañana. Una historia lo suficientemente fuerte como para activar todo el aparato judicial. Y así fue. Luis quedó en el centro del proceso. Ella dice, por ejemplo, que yo le pegué con un bate del estómago, que le di tantos golpes en la cara que ella intentó perder el conocimiento. También dice que yo saqué un arma para matarla, que la estaba ahorcando. Pero cuando los hechos empezaron a revisarse, aparecieron algunas diferencias entre las pruebas y los testimonios. Una persona que recibe puños por 6 horas en el rostro, en todo, pues obviamente que tienen que quedar unas secuelas y nunca existieron. Pero ¿cómo hace usted para decir que había una lesión si no tenía imágenes, donde tenía radiografías que determinaran eso? Dijo, no, yo no las vi, pero ya me dijo que estaba con esa lesión. Volvemos a lo mismo, se cree únicamente lo que dijo la señora. También se hablaba de una fractura en la mano, pero esa lesión, aunque fue confirmada por medicina legal, no tenía un examen que la respaldara. En este caso se logró demostrar que el dictamen no era fiable, que el psicólogo forense que la atendió tampoco aplicó la técnica adecuada. A pesar de eso, quedó registrada como parte de la acusación. ¿Usted sintió que en algún momento pues podía parar a la cárcel? Sí, total. Cuando yo empiezo a ver todas estas audiencias y empiezo a ver que la juez que estaba en ese momento me empieza a acusar. Mientras eso ocurría, habían otros elementos, testigos, personas que vieron a esta mujer horas después realizando actividades normales y sin ninguna señal de lesión.
Pero estos testimonios no fueron tenidos en cuenta en el caso sino hasta una segunda instancia. La mañana del día siguiente a la supuesta golpiza, el guardia de seguridad la ayuda a sacar unas cosas y no le ve ningún golpe. Se va a su lugar de trabajo. Y un compañero de trabajo también va y declara y dice, ella vino y yo la vi regia como siempre y no la vi nada. Pero al siguiente día se presenta a un servicio médico. Y con eso, la acusación empezó a desmoronarse, el caso empezó a cambiar. Se logró demostrar que la señora se lesionó. Ella misma logró lesionarse para ir a decirle a un juez, él me golpeó, condénelo. Un conjunto de incongruencias, un relato que no coincidía, pruebas que no aparecían y decisiones que se tomaban antes de verificar. Creo que ese daño sí es difícil de superar. A pesar de que ya fui absuelto, uno sigue teniendo eso siempre en la mente de que pudo llegar a terminar tras las rejas. En los casos analizados y otros que conocimos fuera de cámaras, un patrón se repite. Procesos con defensores públicos sin mucho resultado. De las cosas que me pedían a mí era que aceptara los cargos, que buscara un tipo de indemnización, a lo que yo me negué. O sea, que me declarara culpable. 8 años hasta 20, 25 años, pero yo no he hecho nada como me declaré culpable. Todos aseguran que tuvieron que invertir en su defensa, más allá de un abogado, por ejemplo, en peritos, expertos que analizan pruebas. Sin su concepto podrían no ser admitidas. El acusado debió contratar los servicios de un perito. Teníamos que tener un perito forense, un médico forense. En su experiencia, la libertad se paga en millones. ¿Cuánto dinero aproximadamente invirtió en su defensa legal? A mí me salió casi por 35 millones. Siendo uno inocente. Siendo un inocente. Por encima de los 50 millones te puedo hablar de que me tocó buscar préstamos, me tocó reducir demasiados gastos para poder cubrir eso. Y ahí surge el debate. Creerle a las víctimas es fundamental, pero es el Estado el que debe verificar. Hay implicaciones tanto para las víctimas reales, pero también para las personas que son falsamente acusadas, porque se trata de la libertad de muchas personas. Y garantizar lo esencial, que nadie sea tratado como culpable antes de serlo.